¿Qué pasaría si te dijera que en un solo mes, una nación perdió más soldados que la mayoría de los ejércitos modernos tienen en servicio activo? ¿Suena imposible? Piénsalo de nuevo. Imagina un campo de batalla donde cada día mueren casi 1000 hombres. No heridos, no capturados, muertos, eliminados permanentemente del conflicto. Esos son más de 30 soldados cada hora, uno cada 2 minutos. El reloj no se detiene, las bajas tampoco. Este no es un escenario de la Primera Guerra Mundial. No es Stalingrado. Es octubre de 2025 y está sucediendo en una ciudad que quizás nunca hayas escuchado nombrar, Pokrovsk. Lo que estás a punto de descubrir revela una verdad brutal sobre la guerra moderna. La tecnología ha transformado el campo de batalla en algo que nuestros ancestros nunca podrían haber imaginado. Drones que cazan humanos como águilas cazando ratones. Soldados enfermos enviados intencionalmente al frente. Un sistema gamificado que recompensa la muerte con puntos. Y en el centro de todo esto, un número que rompe todos los récords: 25.000. Si quieres ver más videos como este, asegúrate de darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Realmente ayuda al canal a crecer. Rusia está empujando hacia Pokrovsk. Lo ha estado haciendo durante aproximadamente un año, con el verano viendo particularmente a Vladimir Putin dedicar alrededor de 110.000 soldados a la tarea. Putin asumió que Rusia ya habría tomado Pokrovsk. En cambio, la ciudad aún permanece en pie, aunque algunos argumentan que está al borde del colapso. Y Putin está lidiando con un problema mayor. Pokrovsk se ha convertido en un baño de sangre para las fuerzas militares rusas. Octubre podría haber sido el peor mes de todos para Rusia. En un mes infernal, Rusia ha sufrido la colosal pérdida de 25.000 soldados, y todo gracias a las estrategias inteligentes que Ucrania ha estado utilizando para defender Pokrovsk. Eso es según United 24 Media, que informó el 7 de noviembre que Ucrania ha confirmado las muertes de 25.000 soldados rusos solo durante octubre. Ten en cuenta que estas son muertes, no bajas. Una baja puede significar cualquier cosa, desde muerte hasta lesión o captura. Estos son 25.000 soldados rusos que han sido eliminados permanentemente del conflicto y que nunca podrán recuperarse y aterrorizar a Ucrania nuevamente. 25.000 muertes es un número enorme. Tan enorme, dice United 24 Media, que es el número mensual más alto que Ucrania ha infligido a las fuerzas de Rusia desde que Putin lanzó su supuesta operación militar especial, en febrero de 2022. La revelación presidencial. La cifra fue revelada por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante una reunión con periodistas el 7 de noviembre, donde reveló que el constante empuje de Rusia hacia Pokrovsk representa la mayoría de las muertes registradas. Solo en días recientes, Rusia ha lanzado 220 asaltos contra la asediada ciudad, muchos de los cuales utilizan equipo pesado que es vulnerable a los drones de Ucrania. Las fuerzas de Rusia, aunque masivas en número, se están convirtiendo en blancos fáciles. Hay dos pepitas de información más interesantes que han emergido de las declaraciones de Zelensky. La primera es una que ya hemos mencionado. Todas las 25.000 muertes rusas supuestamente han sido confirmadas en video. Esto insinúa parte de la estrategia que Ucrania ha utilizado para lograr un recuento de bajas tan masivo. Si las muertes provienen de material de video, entonces algo tiene que estar grabando ese material. Los drones de primera persona, o FPV, de Ucrania, son una de las pocas armas que cumplen con el requisito. Esos drones graban imágenes en tiempo real y las entregan directamente a sus operadores, permitiendo a Ucrania recopilar datos que probablemente hayan llevado al número que Zelensky cita. La segunda pepita es algo que Zelensky mencionó de manera casi casual al informar las 25.000 muertes. El número real podría ser más alto, informa United 24 Media, que el presidente de Ucrania afirmó. Zelensky dice que Rusia probablemente sufrió entre 2.000 y 3.000 bajas adicionales que no fueron capturadas en cámara.
Estas muertes fueron probablemente el resultado de ataques de artillería y batallas terrestres directas que no involucraron drones. Asumiendo que esta estimación es precisa, eso significa que Ucrania mató hasta 28.000 soldados rusos en octubre, lo que equivale a alrededor de 903 muertes por día. Esa es una tasa de desgaste enorme, y no augura nada bueno para el esfuerzo bélico continuo de Rusia. Agrega estas últimas cifras al total general de bajas rusas para la guerra de Ucrania, y emerge un panorama muy sombrío del enfoque de Putin hacia la lucha. Según el sitio Minfin, Rusia ha sufrido poco más de 1.15 millones de bajas entre cuando Putin lanzó su invasión y el 9 de noviembre. Como mencionamos anteriormente, este número incluye a todos los soldados rusos que han sido asesinados, heridos o capturados luchando contra Ucrania. Sin embargo, hay una tendencia interesante que ha surgido en meses recientes que puede explicar en parte por qué octubre de 2025 vio a Ucrania registrar su mayor recuento de bajas en un solo mes. Como informó Político el 13 de octubre, la proporción de muertos a heridos de Rusia es horrible. El medio cita a la organización ucraniana Quiero Vivir, que es una línea directa de inteligencia que Ucrania creó para ofrecer a los soldados rusos formas de rendirse de manera segura de la lucha. Debido a la falta de un sistema normal de evacuación de heridos del campo de batalla, solo hay 1.3 soldados heridos por cada muerto. Esto señala un bajo nivel de supervivencia de los heridos, que están mal entrenados en medicina táctica y generalmente son abandonados sin ayuda después de lesionarse, informa Quiero Vivir. Esa proporción no está haciendo ningún favor a Rusia. Tampoco lo que parece ser la política de Rusia de dejar a sus heridos para que se valgan por sí mismos, en lugar de evacuarlos para recibir tratamiento médico. Tantos soldados rusos están muriendo de lesiones que de otro modo podrían no haberlos matado, porque Rusia no está haciendo lo suficiente para evacuar a quienes lo necesitan. El resultado es lo que vemos en octubre. Más rusos han muerto en un solo mes de combate que nunca antes. Por supuesto, la propia insensibilidad de Rusia está lejos de ser la única razón por la que el recuento de muertes de octubre es tan alto. Hay varias otras, comenzando con la pura brutalidad del frente de Pokrovsk, donde ocurrió la mayoría de estas muertes. United 24 Media hace este punto en su informe sobre las cifras de muertes rusas, señalando tanto el volumen de asaltos que mencionamos anteriormente, como la escala de la lucha que ocurre tanto dentro como en las afueras de la vital ciudad ucraniana. Pokrovsk, que está ubicada en el Oblast de Donetsk, y es vista como un centro logístico vital, que algunos han llamado la puerta de entrada a Donetsk. Debido a su importancia, se ha convertido en el epicentro de una batalla furiosa. Esa batalla incorpora drones, artillería y blindaje pesado, todo lo cual Rusia está usando para intentar avances en la ciudad. Estos asaltos pesados no son la única táctica rusa que ha contribuido a su alto recuento de muertes. El país también está enviando pequeñas unidades de soldados, denominadas grupos de infiltración, por The Kyiv Independent, a la ciudad. Estos grupos hacen una cosa muy bien. Obligan a Ucrania a cazarlos, lo que impide la formación de una línea defensiva definida. Sin embargo, las unidades son tan pequeñas que no tienen ninguna posibilidad de supervivencia una vez que son localizadas. Entonces, la muerte a tal escala masiva parece ser parte de la estrategia rusa. Los grupos de infiltración del país están logrando arrastrar la línea defensiva de Ucrania por todos lados, aunque esos infiltrados están esencialmente en misiones suicidas que permiten a las unidades pesadas detrás de ellos lanzar asaltos más concertados. Es una estrategia brutal, una trituradora de carne de la creación de Putin, en la que alimenta a cualquier soldado que crea capaz de sostener un arma. Y si el soldado ni siquiera puede sostener un arma, al menos puede absorber balas ucranianas, por lo que quedan menos para aquellas tropas rusas que pueden ser útiles en un asalto. Esto no es una exageración. El 19 de septiembre, The Telegraph ofreció una perspectiva sobre la naturaleza despiadada de la ofensiva de Putin contra Pokrovsk.
informó que Rusia había formado unidades de soldados gravemente enfermos que estaba enviando a la batalla, y muchos de estos soldados enfermos estaban siendo empujados a las líneas de combate de Pokrovsk. Estos soldados, informa el medio citando a Ucrania, a menudo tienen condiciones graves como VIH o hepatitis, y están siendo enviados a la batalla usando brazaletes especiales que los marcan como enfermos. Dmytro Shmailo, quien es el director ejecutivo del Centro de Pensamiento del Centro de Seguridad y Cooperación de Ucrania, explica: actualmente hay información de que estas unidades están participando en combates en lo que actualmente es el punto más caliente, Pokrovsk. Según The Telegraph, las llamadas unidades infectadas de Rusia se están volviendo más comunes como resultado de una serie de enfermedades que están estallando en el frente. Informa de un caso de una unidad rusa completa, afectada por una fiebre hemorrágica que hace que quienes la contraen sangren por los ojos. Para cualquier militar civilizado, este tipo de condiciones serían motivo de una evacuación médica inmediata de todas las tropas afectadas. El VIH también está corriendo desenfrenado entre las tropas de Rusia. El número de soldados que portan la enfermedad autoinmune se ha disparado 20 veces más alto que en 2023, informa D. Para Putin y su deseo sanguinario de capturar Pokrovsk, estas enfermedades representan una oportunidad. Dos oportunidades, de hecho. Shmailo explica una de ellas, señalando que Rusia está usando una versión retorcida de guerra de gérmenes para infligir daño psicológico a los defensores de Ucrania. La presencia de rusos enfermos en el campo de batalla puede ejercer cierta presión moral y psicológica debido al contacto cercano con tal enemigo y también obliga al ejército ucraniano a ser más cauteloso y cuidar su salud y seguridad, dice el líder del Centro de Pensamiento. Esto se alinea perfectamente con la segunda oportunidad que Putin ha identificado, que es que los soldados enfermos de Rusia son un gran activo para erosionar los recursos de Ucrania en Pokrovsk. Más allá de la necesidad de procedimientos médicos más estrictos, los soldados enfermos no son muy útiles en una pelea. Son lentos, carecen de energía y tienen más probabilidades de morir en combate. Todo eso es parte del plan de Putin. Como dijimos antes, el uso de Rusia de sus propios soldados como carne de cañón es parte de la razón por la que tantos de sus soldados han sido asesinados en Pokrovsk. Las unidades infectadas probablemente se encuentran entre las que están siendo enviadas a infiltrarse en Pokrovsk o luchar en las líneas del frente, y cada soldado en esas unidades que muere es una baja aceptable para Putin. Después de todo, el pensamiento del presidente ruso puede ser que estas eran personas que iban a morir de todos modos, así que, ¿por qué no hacer que mueran absorbiendo parte de la munición de Ucrania? Es retorcido, es brutal, y es parte de la razón por la que tantos soldados rusos están muriendo. La brutalidad despiadada de Putin a un lado, Ucrania ha jugado más que su papel en infligir tal pérdida masiva de vidas a las fuerzas de Rusia en octubre. 25.000 tropas rusas muertas no ocurren por accidente, y parece que son los drones de Ucrania los que están causando la mayoría del daño. Eso es según Pravda, que lleva la cita exacta que Zelensky hizo al revelar la escala de las muertes de Rusia. Tenemos 25.000 pérdidas enemigas, ocupantes rusos muertos, solo en octubre, gracias a los UAV. Este es un número exacto porque todo tiene confirmación de video. Tenemos un programa que otorga puntos adicionales por acciones verificadas, por lo que la cifra es precisa. Gracias a los UAV, es la parte clave para destacar de esta cita, y confirma algo que sugerimos anteriormente en el video. La estrategia basada en drones de Ucrania en Pokrovsk está destrozando los asaltos rusos, y está siendo ayudada por una forma extraña de gamificación que ofrece incentivos a los defensores de Ucrania para matar tantos soldados rusos como sea posible. The Guardian informó sobre esta última innovación ucraniana el 3 de noviembre, afirmando que el sistema hace que la guerra de drones se sienta casi como un juego de computadora. Se llama Sistema de Bonificación del Ejército de Drones.
y ve a los soldados de Ucrania siendo recompensados con puntos por cada muerte o lesión confirmada que infligen. Los drones FPV hacen todo esto posible con las imágenes en tiempo real que graban del campo de batalla, aunque es posible que Ucrania también esté desplegando drones de reconocimiento para contabilizar los números. Cada participante en el juego recibe puntos que puede gastar en una tienda en línea a través de la cual puede comprar otros drones y vehículos autónomos. El número de bajas rusas en septiembre, no hay informes compartidos después de la acción. No hay cultura de evaluación honesta. No hay hábito de admitir errores. Si un batallón conduce hacia un campo minado al amanecer, el siguiente batallón está trotando por las mismas piedras marcadoras al mediodía, escribe O'Donnell sobre el ejército ruso. Cuando el conocimiento se acapara, pagas con sangre para redescubrir lo que tu camarada aprendió ayer. Traduce esto a Pokrovsk, y puedes ver el problema. Las fuerzas de Rusia a menudo van a la batalla sin preparación para lo que les espera, porque el conocimiento se acapara. O'Donnell dice que el país arruina los fundamentos. Cuando Putin está enviando soldados mal equipados y en algunos casos, francamente enfermos al matadero de Pokrovsk, esta cultura de acaparamiento de información podría ser tan letal como los drones de Ucrania. Podría llevar a que las unidades rusas no sepan que hay drones y artillería entrenados en su punto de entrada deseado a Pokrovsk, hasta que se encuentran con los restos de una unidad que ya intentó penetrar en esa dirección. Para entonces, es demasiado tarde. El recuento de muertes aumentaría más. Con 25.000 de sus soldados confirmados muertos en un mes, casi todos en la dirección de Pokrovsk, la pregunta debe hacerse: ¿qué sigue para Rusia? Rusia puede comenzar a tener dificultades para reponer pérdidas tan masivas, por un lado. El 6 de octubre, David Axe informó que Rusia había perdido alrededor de 100.000 soldados en su empuje por Pokrovsk. Aproximadamente un mes después, podemos agregar alrededor de 25.000 pérdidas confirmadas a esa lista, junto con hasta 3.000 no confirmadas. Este es un baño de sangre que está destrozando al ejército de Rusia. Axe dijo lo mismo el 15 de octubre, sugiriendo que Rusia ahora puede estar en el punto donde está perdiendo hasta 20.000 soldados más por mes de los que puede reclutar. El excedente de soldados ayudó a sostener el esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania. Pero ahora, los ejércitos de campo rusos están experimentando un déficit de soldados. Es el resultado inevitable de la decisión del Kremlin de duplicar la apuesta en la ya costosa ofensiva alrededor de la ciudad fortaleza de Pokrovsk en el Oblast de Donetsk del este de Ucrania, sugiere Axe. Rusia está tratando de encontrar soluciones a estos problemas. Como informó el Atlantic Council el 16 de octubre, Putin está mirando hacia el extranjero para compensar las pérdidas masivas que la ofensiva de Pokrovsk ha forzado sobre Rusia. El Consejo señala que incluso un mercenario de India ha sido capturado en Ucrania, lo que sugiere que Putin aceptará combatientes de cualquier país siempre que estén dispuestos a aceptar el dinero de Rusia para morir por su causa. Soldados de Oriente Medio, África y Asia Oriental están supuestamente abriendo camino hacia el ejército ruso, a menudo como mercenarios que ven la guerra de Ucrania como una forma de ganar mucho dinero rápidamente. A muchos de estos reclutas se les dice que servirán en roles no combatientes cuando están siendo contratados, solo para encontrarse en las líneas del frente. Aún así, incluso con estos soldados extranjeros, la tasa de mortalidad de Rusia puede finalmente estar alcanzándola. ¿Está Pokrovsk a salvo? ¿Eso significa que Pokrovsk está a salvo? Ni mucho menos. A pesar del número de pérdidas que Rusia ha experimentado en su empuje por la ciudad, Putin no muestra signos de ceder. Y, si un informe de CNN del 8 de noviembre es creíble, Rusia está preparada para capturar la vital ciudad de Donetsk, aunque está perdiendo tantos miles de sus soldados. Los combates se han intensificado en Pokrovsk, después de que los soldados rusos se infiltraran en la ciudad, informa el medio, y Rusia también afirma haber rodeado su objetivo. Si Rusia tiene éxito, la caída de Pokrovsk representaría la mayor victoria que ha logrado contra Ucrania desde 2023.
Parece que el enfoque pesado en mano de obra de Rusia podría estar a punto de ganar el día, como le dice a CNN un soldado ucraniano que es parte de la unidad de drones Peaky Blinders de Ucrania. La intensidad de sus movimientos es tan grande que los operadores de drones ucranianos simplemente no pueden seguir el ritmo, dice el soldado. Los rusos a menudo se mueven en grupos de 3, contando con el hecho de que 2 serán destruidos, pero uno aún llegará a la ciudad y ganará un punto de apoyo allí. Alrededor de 100 de esos grupos pueden pasar en un día. Mencionamos anteriormente que los pequeños grupos de infiltración de Rusia son una gran parte de la razón por la que está perdiendo tantos soldados. Una proporción de muerte de 2-1 para cada grupo de 3 es evidencia de ese hecho. Pero aún así, el enfoque ruso parece estar funcionando. Poco a poco, Pokrovsk está siendo penetrado. Al menos, eso es según algunos informes. Una cosa interesante a notar es que la estrategia de infiltración de Rusia significa que solo ha logrado meter 314 soldados confirmados en Pokrovsk. Eso apenas es suficiente para lanzar una ofensiva que rompa la ciudad, especialmente con los drones mortales de Ucrania en patrulla. La agrupación enemiga total es mucho más grande que eso, informa United 24 Media. Aunque esa agrupación parece incapaz de derribar Pokrovsk, todavía. Cuánto tiempo resistirá la ciudad depende de cuán verdaderos sean los informes de cerco realmente. De cualquier manera, podemos esperar muchas más muertes rusas antes de que Pokrovsk caiga. Y si se debe creer a Ucrania, esa caída puede no estar tan cerca como Rusia afirma. Pokrovsk no se romperá todavía, dice Ucrania mientras cierra la propaganda de cerco del Kremlin.